Soy Carlos Fabre, de Público y Privado. Ante los lamentables acontecimientos que acabaron con la vida de la joven doctora Mariana N. en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué tanta insensibilidad de las autoridades y de la misma sociedad? ¿De quién depende que esto no vuelva a repetirse y ofenda la tranquilidad de las familias chapanecas? Lo cierto es que ni la Fiscalía General del Estado, quien llegó tarde al caso, ni la casa de estudios donde ella egresó, que nada hizo por apoyarla, ni la misma Secretaría de Salud a la cual prestaba su servicio social, ninguna hizo a tiempo lo que le correspondía. Y esto, amigas y amigos de Público y Privado, costó vidas. De frente a uno de los más lamentables sucesos de abandono, indolencia y desatención de que tengamos memoria, solo nos queda ser solidarios y estar más al pendientes y más comprometidos con nuestros semejantes, porque el día de mañana no vaya a ser que algo similar nos toque. Pero se tiene que hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por ver estos dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa especial de Público y Privado. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos estado toda esta semana con esta videocápsula, pues manifestándonos, obviamente indignados por el tema de Mariana, y hoy tenemos precisamente la oportunidad también de compartirlo en este programa que es de lujo, esta mesa de análisis que es de lujo. Hoy hablaremos sobre los datos del INEGI que se confrontan con la realidad y el tema del proyecto de reactivación económica de la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y este programa emergente que plantea, comenzando con las cifras oficiales que al parecer de muchos especialistas no están ajustadas a la realidad. Tenemos el casos verdaderamente emblemáticos. Hoy nos van a hablar de esto Juan Carlos Calimayor, José Antonio Molina Farro y Juan José Rodríguez Paz. Saludos, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a tus órdenes, mi querido Carlos. Empezamos Saludos este a mis programa buenos con amigos esta... Juan Carlos y José Antonio Molina Farro. Gracias. Empezamos este programa con esa cápsula. Estamos indignados, maestro Molina Farro, por esta situación. ¿Qué opina usted? Rapidísimo, antes de empezar el programa. Bueno, compartimos, yo creo, millones de mexicanos contigo el tema de Mariana, que ha indignado a la sociedad mexicana. Realmente es execrable, es condenable por donde se le vea, y hay que hacer una investigación muy a fondo para ver si hubo omisión, hubo negligencia por parte de la autoridad, por parte del personal con quienes trabajaba. En fin, Carlos, yo creo que sí es algo muy lamentable. No hace más que reflejar este clima de violencia y de impunidad que está viviendo el país. Sí, de verdad que sí. Bueno, pues vamos a empezar este programa. Saludo a mi amigo Juan Carlos Calimayor. Y empezamos contigo, Juan Carlos, hablando precisamente de pues estos números del COVID, donde el INEGI y la Secretaría de Salud no cuadran sus datos, donde otros temas son los desaparecidos y el número de muertos en el país en estos últimos años, y no cuadran obviamente los datos, y obviamente los temas de economía los seguiremos para otra parte. Iniciamos, Juan Carlos, contigo. INEGI. Bueno, en primer lugar, quiero manifestarme también en relación al que mencionabas a tu editorial. Se aprecia indiferencia y una cultura misógina que prevalece. Yo no sé si los directivos que mandan a estas jovencitas a hacer un servicio social a estas comunidades tan apartadas y en condiciones tan precarias, según relató su mamá ayer en una entrevista, no tenía ni siquiera en la clínica donde prestaba su servicio médico donde dormir, un colchón, una silla. Yo no sé si ellos mandarían a sus propias hijas, sobre todo hijas, a un lugar así. Claro. Entonces, lo que se puede percibir, ayer dijeron que nunca presentó una denuncia propiamente por abuso sexual, pero sí manifestó que era acosada por su compañero médico al que solo cambiaron de turno. Eso solo puede suceder en medio de una cultura misógina que tiene como consecuencia esta violencia que se ejerce contra las mujeres
y que termina con consecuencias fatales, y que los chiapanecos, bueno, hoy salió la nota en el periódico The Sun, o The Sun, allá en Inglaterra, una nota mundial ya, y ojalá le preste, necesitamos saber la verdad histórica, quizá no sea delito lo que hizo la autoridad universitaria, pero tendrá que haber una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se tomen las medidas que haya que tomar y no esperemos otra vez a que haya casos similares. Entrando al tema, te quiero decir, bueno... Gracias por tu comentario, amigo. Era importante tu comentario. Gracias. Adelante, ahora sí, empezamos el programa. Entrando al tema, te quiero decir que Pepe Molina Farro nos va a dar seguramente, desde su visión económica, los datos más frescos, pero arroja números significativos. Primero, respecto del COVID. Por eso al presidente no le gustan los órganos constitucionales autónomos. Quieren manejar un modelo de verdad única, como era en el antiguo régimen, donde Jacobo Zabludovsky el día 3 de octubre amaneció diciendo, o 2 de octubre, diciendo que había habido un día soleado, y pasó a la historia por eso, por negar lo que había sucedido en la plaza de Tlatelolco. Y a este gobierno, al que no les gustan los datos, con evidencia científica, metodológica, pues acaba de tener un dato que le da en la nariz, que habla de un número mucho mayor de muertos, como todos lo estamos percibiendo, con un día sí y otro día con noticias de personas fallecidas. Lo cual nos coloca entre los 3 países ya con mayor número de muertes, curiosamente gobernados por 3 populistas. Bueno, ya Estados Unidos se quitó esa lacra, pero Bolsonaro y López Obrador en este país, un presidente al que se le estuvo diciendo y criticando por no usar el cubrebocas, por salir a giras permanentes, por el riesgo de contagiarse, y no a la persona, al presidente de la República, que nos representa a todos los mexicanos, y hoy dicen que estamos festejando que se enfermó. De ninguna manera, traíamos una grave crisis institucional, deseamos su pronta recuperación, pero nadie puede dejar de señalar la imprudencia con la que se condujo para sí mismo y la que llevó a millones de mexicanos diciendo que podían utilizar amuletos como el detente, o que se abrazaran, o que no mentir, no robar y no traicionar también no puede dar risa eso cuando estamos viviendo las muertes de personas. De acuerdo contigo. El plan económico que anuncia Tatiana Cloutier son 2 documentos. Un documento lleno de buenas intenciones, hecho por tecnócratas, dirían la gente de izquierda, pero aterrizadamente 60,000 créditos, otra vez la fórmula fallida del pasado, que solo es regalar dinero para que sobrevivan 2 o 3 meses los pequeños negocios y no reactivar la economía como lo están haciendo la mayoría de los países, que han invertido hasta el 40% de su Producto Interno Bruto, mientras México, lo va a decir con más claridad Pepe Molina Farro, solo ha invertido menos del 1%. Pero eso sí, es criminal, y con esto voy a cerrar, que sigan construyendo una refinería cuando General Motors acaba de decir que para el 2030 no va a tener un solo vehículo más de combustibles fósiles, cuando China va a eliminarlos para el 2040, y estamos invirtiendo un dinero que necesitamos para curar a los mexicanos, no solo para comprar vacunas. Claro. Era la oportunidad del presidente para equipar y poner el nivel hospitalario a nivel, si no del primer mundo, del segundo mundo, que no existe en la definición, okay. pero no estar así. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Por supuesto, el aeropuerto y por supuesto Santa Lucía, 650,000 millones de pesos que deberían de estar sirviendo para reactivar la economía del país. Muchas gracias, Juan Carlos. Fíjate, antes de dar la palabra al maestro Juan José Rodríguez Prats, le quiero pasar esta información. En enero-agosto de 2020, un total de 108,658 personas murieron por causa de COVID en México, de acuerdo con el conteo preliminar certificado de defunciones por el INEGI. Esto ubica a la enfermedad, a la pandemia, como la segunda causa de muerte, en México, solamente después del tema de los padecimientos del corazón. Con esta información que salió del INEGI, mi querido maestro Juan José Rodríguez Prats,
Se trata de 33.641 muertos más por COVID respecto a los que en su momento dio a conocer la Secretaría de Salud. Hablamos de un 45% más de los datos. El tema aquí tiene que ver precisamente con la responsabilidad, lo que dice Juan Carlos, de informar, y de informar de manera veraz, de manera correcta, ya que son las instituciones de nuestro país. Adelante, por favor, maestro. Mira, desafortunadamente, agregando lo que dice mi buen amigo Juan Carlos, tal parece que venimos arrastrando una cultura o una práctica, un hábito, diría yo, de manipular cifras. No nos gusta enfrentar la realidad. Tal parece que en el mexicano, esto lo dice mucho Octavio Paz, lo dice mucho Samuel Ramos, busca fugarse, le cuesta mucho enfrentarse a la realidad, y el líder populista, esto para él es algo fundamental, o sea, ocultar de alguna forma cuando un problema se presenta y la magnitud del problema. Inclusive referiría yo, por ejemplo, un dato: no sabemos las muertes que causó el Chichonal, cuando de hecho fue una cuestión natural, ni siquiera era algo para señalar un responsable, y ni siquiera sabemos esas cifras. Esto contrasta mucho porque, por ejemplo, en Estados Unidos, al día siguiente, a los pocos días después de la cuestión de las dos torres, allá del 11 de septiembre del 2001, sabían la cifra exacta de muertes. Tal parece que nosotros tenemos ya algo que nos ha sido difícil vencer. Por eso el INEGI, que vino acumulando, vino tratando de superar y de vencer esta inercia, logró acreditarse, y desafortunadamente pues vemos intentos de manipular. El hecho de que la propuesta del presidente López Obrador para integrarse al Consejo del INEGI que sea de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que no lleva más ahora que estemos percibiendo que es un intento de manipular. Y como bien lo ha dicho Juan Carlos, le asustan las cifras. Esta sería mi reflexión de entrada, pero mira, hay algo y posiblemente José Antonio nos pueda profundizar sobre este tema. Hay un contraste del programa que trae Tatiana Cloutier al programa que trae el presidente. Sí. Tatiana Cloutier habla de dar confianza, de estimular la inversión, inclusive garantiza que no se va a hacer nada en contra de los órganos autónomos, concretamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, hace 2 días entra una iniciativa que es tremendamente alarmante en materia del sector energía. Este tema lo venimos discutiendo desde Carlos Salinas de Gortari. Ahí hubo la apertura modificando la ley de servicio de energía eléctrica. Empezó a consolidarse lo que es tremendamente difícil, el mercado eléctrico. ¿Por qué es tremendamente difícil? Bueno, todos lo señalan, que la electricidad no se almacena, que una vez que se produce hay que consumirla. Claro. Entonces, organizar un mercado eléctrico y darle participación a la iniciativa privada y garantía de que pueda competir en igualdad de condiciones es algo tremendamente complejo. Aquí se crearon 2 organismos, mejor dicho, uno ya existía, pero se le dotó de fuerza y de autonomía: el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, y la Comisión Reguladora de Energía, que poco a poco también fue consolidándose para regular el mercado eléctrico, y que prácticamente en este sexenio fue borrado y que ocasionó la renuncia de Guillermo García Coser, porque fue el propósito de ser aplastado. Yo creo que en la economía mexicana hemos tenido un enorme reto. ¿Qué debe hacer el Estado y qué deben hacer los particulares? De acuerdo. A mí me encantó una reflexión que hizo José Mújica, nada menos que José Mújica, un hombre de izquierda, que venía en una exposición y había una fotografía donde había un empresario. Sí. Le dijo el periodista que estaba al lado: mire, ese es un explotador, un empresario. Y dijo: no, ese señor generó riqueza, ese señor generó empleo, algo que yo no sé hacer. El Estado no sabe competir cuando se mete a negocios. Su función es otorgar servicios. Y si el Estado, los servicios que está otorgando, los elementales, seguridad,
salud, educación, economía, preservación del empleo, no lo hace bien, ¿para qué incursiona en otras áreas que lo está haciendo mal? Muy bien o sea, dicho. el presidente tiene la obsesión de meterle recursos de los mexicanos para rescatar a esas dos empresas que han sido una pesada carga. No es cierto, nos nutrimos. De Pemex hubo el periodo muy breve de lo que fue Cantarell, pero Pemex desde el arranque, y esto hay una renuncia famosa en 1940, cuando Jesús Silva Herzog le presentó su renuncia a Lázaro Cárdenas porque le dijo: hay una gran corrupción en Pemex y debe usted declarar un conflicto económico porque está operando mal. Desde 1940, Federico Reyes Heroles escribe en su libro La Orfandad de cómo Díaz Ordaz invita a Reyes Heroles, que no lo conocía, pero le dice: quiere que usted director de Pemex. Esto fue en noviembre del 64, a unos días de su toma de posesión. Y cuando Reyes Heroles le dijo: oye, usted, pero yo no sé nada de petróleo, usted es un profesional de la administración pública y ahí le van a orientar, pero usted es un hombre honesto. Y Pemex es una cloaca. 1964. Muy bien. Entonces, pensar en rescatar Pemex y en dar marcha atrás a lo que tanto nos habíamos esforzado por un mercado eléctrico, me parece que va a tener consecuencias desastrosas ya las tiene en la economía y sobre todo va a disminuir las posibilidades de inversión privada. Ya las tiene. Gracias, muchas gracias, Juan José Rodríguez Prats. Maestro Molina Farro, para cerrar este tema, esta primera parte, esta primera participación, le comento a usted que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, estima que el INEGI estima que en los primeros 8 meses de agosto de 2020 fallecieron 184.917 personas más por encima de lo que hubiera esperado normalmente, tomando en cuenta lo registrado en años anteriores. Se trata técnicamente lo que se denomina exceso de mortalidad. Esa es la denominación que da precisamente la OPS, precisamente para el tema de México, exceso de mortalidad. Y aparte usted sabe bien, y platicando con expertos en estadísticas, dice, de hecho también el INEGI son proyecciones, posiblemente estemos por mucho más encima de lo que mismo está planteando precisamente el mismo INEGI. Adelante, maestro Molina Farro. Sí, Carlos, muchas gracias. Mira, después de esta miríada de reflexiones tan jugosas de mis queridos amigos Juan José y Juan Carlos, creo que coincidimos en que el INEGI es todavía uno de los órganos con autonomía técnica y de gestión que gozan de la credibilidad de los mexicanos. No sé si coincidan conmigo, pero así lo advierto. Ya se ha abundado suficientemente en esta discordancia de datos, Carlos, respecto de las cifras oficiales y lo que nos dice el INEGI. Y una de las razones, se argumenta de que muchos de los contagiados y que por desgracia fallecieron, pues fallecieron en sus casas. Y ese registro no lo tienen, no llega a los hospitales, a las clínicas, etc. Pero yo quiero centrarme en algo que me parece vital y fundamental, sí, Carlos. Señor. Mira, se han echado las campanas al vuelo porque la edad promedio del mexicano es de 29 años y la del chiapaneco de 24 años. Viéndolo así, qué hermoso, extraordinario. Pero esto muy lejos, creo yo, de ser un motivo de orgullo, es un motivo para la vergüenza, Carlos. Si nos preguntamos dónde están estos jóvenes, cuánto están ganando estos jóvenes, qué están haciendo estos jóvenes hoy día, entonces nos daremos cuenta. Te voy a dar un dato, mira. Por favor. Esto es de CONAPO. Hizo una proyección de 2020 a 2030. Es lo que se le llama el mono demográfico, Carlos. Sí, señor. Que se da por ciclos en todos los países del mundo. Ese ciclo obviamente tiene un principio y tiene un fin. Sí, señor. Que es, en síntesis, cuando la población en edad laboral excede a la población dependiente.
los jóvenes mantienen a los viejos. Pero viene luego lo que se debe llamar la razón de dependencia demográfica, donde nos dice CONAPO que va a alcanzar o que alcanzaría su nivel más bajo, fíjate, lo dijo desde el 2000, en el año 2020, el año pasado. Esto es cuando la población dependiente va a empezar a crecer en detrimento de la población en edad laboral. Que eso es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, esa ventana de oportunidad se va a empezar a cerrar. Claro. Y la población vamos a ver un proceso, ya lo estamos empezando a vivir. Yo recuerdo hace apenas unos años, Carlos, la edad mediana del chiapaneco era de 23 años, la del mexicano de 27. Hoy nos hablan de 24 años del chiapaneco y de 29 la mediana del mexicano. Entonces, vamos a empezar a ver ya una población en pleno proceso de envejecimiento, y lo que llamamos bono demográfico se va a empezar a convertir en un pagaré demográfico, con una población precisamente en este proceso de envejecimiento. Te voy a dar un dato nada más para ilustrar un poquito esta situación. Sí, señor. Este es un dato de la OCDE y de diciembre del 2018, Carlos, óigase bien, 663,000 jóvenes entre 15 y 24 años no tenían trabajo. Ojo, el desempleo en esta franja de la población, en este grupo de población, era 3 veces mayor que el de población adulta. Y no hay motivos para pensar, al contrario, que hoy día han mejorado las condiciones. Conocemos la gran crisis de 2019 y la de 2020, pues ya no se diga. Ahora, de estos jóvenes empleados, muchísimos están en el sector informal. Fíjate, los que están en la edad de 15 a 29 años, sí, señor, solo dos de cada 10 jóvenes perciben menos de un salario mínimo al mes. Y en mujeres son 4 de cada 10 mujeres que perciben menos de un salario mínimo al mes. Y el país está requiriendo de 1.200.000 empleos cada año para darle trabajo pues a esta población demandante de trabajo. Si a esto le sumas los acumulados, pues estamos en una situación verdaderamente difícil, Carlos. No hay desgraciadamente motivos para el optimismo hoy día. De acuerdo. Y estamos hablando de estos datos de jóvenes que son nada más y nada menos que el presente y el futuro, no solamente de México, sino de Chiapas. Muy buen punto, mi querido. Sí, si me permites nada más, Carlos, decía Albert Camus que no se puede ganar el futuro, no se puede ganar la justicia condenando a varias generaciones a la injusticia. Esto es definitivo. Y el doctor Velasco Suárez decía algo muy cierto. La principal riqueza de una nación no son sus recursos naturales, no es su tecnología, son sus jóvenes. De acuerdo, muy bien. Maestro Juan Carlos Calimayor, dice los 4 pilares del plan económico de Tatiana Cloutier: mercado interno y empleo y empresa, fomento y facilitación de la inversión, comercio internacional, regionalización de la inversión. Son los 4 puntos que señala Tatiana Cloutier en su proyecto de rescate a la economía. Tu opinión, mi querido amigo, ya que conoces bastante de algunos de estos puntos por tu expertise laboral y profesional. Adelante. Mira, decía Margaret Thatcher que el socialismo fracasa hasta que se les acaba el dinero de los demás. Sí. Este gobierno está invirtiendo dinero en un tema donde no está generando productividad ni empleo ni estímulos a la inversión. Está hasta que se le acabe el dinero, como le pasó a Hugo Chávez ya en la etapa de Maduro. Ese gobierno duró popularmente hasta que se acabaron con la riqueza petrolera, se le empezaron a robar todo entre militares y gobierno, y algo similar, aunque no comparable, porque nosotros somos la versión macuspana, perdón por Tabasco, de tropical de nuestro propio modelo, ¿no? Un modelo muy sui generis, que no es antiimperialista,
que se inclinó ante Trump, pero que a la vez está conduciendo al país con políticas públicas de incidencia en la economía, que como bien dice Juan José, pues el Estado no sirve como empresario. Yo no estoy, perdón, con todo respeto, contento con mi último recibo de luz, que me llegó, como seguramente a muchos chiapanecos, impresionantemente alto, con que una empresa, entre comillas, del Estado, le regale a Tabasco, a 11,000 usuarios, 11,000 millones de pesos, o a Puebla, o al Estado que sea, al Estado que sea. ¿Por qué? Porque una empresa no regala sus utilidades. Sí, señor. Y entonces, cuando tú conduces una empresa como un monopolio económico, donde no hay alternativas de inversión, donde no hay posibilidades de contratar con otros, tienes a los ciudadanos como rehenes de una empresa que además nos cuesta muy cara a los mexicanos. Si tú sacas el dato de pensionados y jubilados, tanto del Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, cuyo corporativismo fue cómplice y financiero de las campañas desde el famoso escándalo de Roberto Madrazo y de Pemex Gate, te das cuenta para qué sirven estos monopolios de Estado. Sirven para eso. Y si el Estado, lo que tiene que hacer el gobierno, imagínate toda esta cantidad de jóvenes de Chiapas egresan 11,000 jóvenes cada año, no solamente en Tuxtla Gutiérrez. Y los que egresan de escuelas públicas quieren plazas en el gobierno, plazas en los hospitales, plazas en el magisterio. Y tenemos el quinto estado con más presupuesto de toda la República, con casi alrededor de 100,000 millones de pesos. Y no nos sobra un peso, sobran unos cuantos pesos para invertir en infraestructura. Si seguimos apostando a esta política pública, que en Chiapas ha demostrado su fracaso en 25 años, el asistencialismo, de manera permanente y no provisional, en lo que estimulas políticas que generen empleos, pues vamos rumbo al fracaso. Y este gobierno, que ya lo vivimos en una versión que se llamó Echeverría, que se llamó López Portillo, que se llamó Lázaro Cárdenas, estos próceres inmaculados de la 4T, a los que nunca hacen culpables de nada, pues vamos a ver las consecuencias y vamos a sufrir, sobre todo nuestros hijos, las consecuencias de un gobierno fallido, mal administrado, autócrata y con características que nos están llevando a condiciones muy difíciles, sin contrapesos, que están haciendo de la República Mexicana ya no una república, porque una república se basa en la división de poderes. Le vamos a tener que quitar ese mote a nuestro país, porque estamos dejando de ser una república en la medida en que todos los organismos creados para generar contrapesos al poder están desapareciendo. Entonces, yo lo que haría y lo que pediría para Chiapas es una agresiva política fiscal, pero que estimule la inversión. Okay. Y no que llevan a la frontera sur. Y dejar de gastar el dinero, porque se les va a acabar, un día se les va a acabar, y a paso que van muy pronto. Ya, muy bien. Yo coincido en algunos puntos contigo, en otros no. Considero que aparte de un plan de recaudación se requieren más cosas. Yo valoro mucho a la parte de que más vale tener algo que no tener nada. Y aquí yo veo en Tatiana Cloutier, a la cual ya tuve la oportunidad de entrevistar, es una mujer aguerrida, de firmeza, precisamente sus declaraciones. La idea desde luego era apoyar no era apoyar a las grandes empresas, eso me queda claro. Pero sí, la idea de Tatiana en esta presentación que hace era estimular a las pequeñas y medianas compañías precisamente para activar precisamente el tema del empleo. Pero me llama la atención algo. No la van a escuchar, Carlos, no la van a escuchar. Perdón. No la van a escuchar, va a quedar en el tintero. Bueno, ahí te va. Esa pregunta se la quiero dirigir a Molina Farro porque es su tema. El planteamiento de este modelo, lo que me destaca a mí, es regionalizar sectores como el punto fundamental de este plan. ¿Alguna vez lo platicamos, maestro Molina Farro? Su opinión, por favor. No lo escucho. Perdón, Carlos, ¿ya me escuchas? Ahora sí lo escucho. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Coincido plenamente
lo que dice respecto de Tatiana, una mujer valiente, una mujer aguerrida. No nos olvidemos, y Juan José me podrá corregir, que formó parte del PAN durante 15 años, fue diputada federal por el PAN, sí. Una mujer, insisto, valiente, capaz de decir no. El presidente la invitó para ser incorporada al gabinete, no quiso aceptar porque seguro no le agradó, creo, una subsecretaría que le ofrecían, optó por quedarse ahí, pero además no nos olvidemos, se opuso abiertamente a la militarización de la Guardia Nacional. O sea, en ese aspecto yo creo que sí representa Tatiana, por decirlo así, el ala moderada o parte del ala moderada del gabinete. Eso es en lo que respecta a su personalidad y en mi óptica. Ella habló, Carlos, de 4 ejes o pilares, que es fortalecer el mercado interno, el empleo, la empresa, incrementar el valor agregado, por cierto. Habló de la industria 4.0, que sabemos que es la cuarta revolución industrial, donde está la digitalización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, por supuesto, la robotización, de apoyos a las MIPYMES. Y aquí hay un aspecto que sí me quiero detener, Carlos. Sí, señor. Y que creo que va a ser, va a dar mucho para la discusión. Pero te voy a dar un dato que me parece muy contundente. Ella habló de 60,000 créditos a la palabra. ¿Para quiénes? Para aquellos empresarios cumplidos, para mujeres empresarias y para el otro bloque de 20,000 créditos, de 25,000 pesos cada uno, para aquellos que no recibieron en el año 2020. Fíjate, 60,000 créditos, Carlos. Sí, señor. Si yo te dijera que existen 4,100,000 micros, pequeñas y medianas empresas. Sí. 4 millones, Carlos. Sí, señor. De las solo recibieron créditos de la banca comercial en 2019, hasta agosto del 2019, el 23%. Y fíjate, tan noble actividad que generaban el 72% del empleo y el 42% del Producto Interno Bruto. Ahorita llevan 17 meses en caída libre. De acuerdo. Por su parte, fíjate, esto es también destacable, hay 3 entidades donde la tasa de crecimiento del valor agregado de las MIPYMES no creció, decreció, que es Chiapas, es una de ellas. Entonces, esto que anunció Tatiana, los 60,000 créditos, permíteme decirlo así, son una aspirina para niños en este universo que hay de empresas en quiebra. Sí, señor. Lo lamento mucho decirlo, pero si hay la oportunidad de otros segmentos, si no lo menciono ahorita, sí me parece relevante los aspectos del fomento a la inversión, agilizar los trámites para atraer inversión extranjera, inversión en infraestructura. En comercio internacional también habló para incrementar exportaciones a mercados nuevos y a los ya existentes. La regionalización de los sectores de los que tú hablabas, de estímulos fiscales también se hizo referencia aquí a la frontera sur, la comercialización de los productos del sur-sureste, también lo mencionó, en el norte y centro del país. ¿Dónde nos atoramos, Carlos? No hay metas, no hay tiempos. ¿Dónde están las fuentes de financiamiento? ¿Se va a poder? Ahora, hay otro aspecto, no se coordinaron con el sector privado. Claro. Empresarial. Claro. Entonces, no tocó base con ellos. Y si a esto le agregas todas estas barrabasadas, esto último de la ley, la iniciativa preferente sobre el sector eléctrico, pues está generando una desconfianza tremenda y brutal para el país, porque nos dice Tatiana que iba a hablar con el secretario de Hacienda para efectos de poder captar recursos para todos estos proyectos. Fíjate, lo va a negociar todavía. Y además iba a coordinarse con las cámaras para efectos también de obtener recursos para el crecimiento económico del país. O sea,
todavía no tenemos asideros y cosas muy concretas. Lo último, Carlos, que sí creo conveniente, porque pues fue la gran noticia del día de ayer y se sigue hablando a nivel internacional y nacional, pues este golpe brutal que se le está dando a la producción de energías limpias en el país. De acuerdo. Inexplicable totalmente, porque Biden es una de sus 4 prioridades que ya comentamos: la pandemia, la economía, la cuestión racial y, por último, last but not least, pero no menos, está las energías renovables, las energías limpias. No nos olvidemos, aquí concluyo, Carlos, perdón, que Adelante, maestro. el primer día que entró en vigor el protocolo modificatorio del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, empresarios canadienses instaron a su gobierno para presionar al gobierno mexicano sobre los cambios en la política energética, de cómo los estaban afectando. Y la Unión Europea envió un comunicado diciendo también que estos cambios en la política energética afectaban negativamente miles de millones de dólares de inversiones en energías limpias. Aquí concluyo, Carlos. Muchas gracias, maestro, muy bien dicho. Voy a pasar ahora sí el micrófono al maestro Rodríguez Prats, precisamente sobre esta situación de este plan que intenta Tatiana, que propone Tatiana, que ya dijo Juan Carlos, no la van a pelar, no la van a ayudar, que entre dichas palabras más, palabras menos, era mucho de lo que ya se tenía en el pasado, en los modelos pasados, ¿no? Están lo que tiraron con el codo, ahora lo quieren levantar con las manos. Pero el problema del plan también es la ausencia, como lo dijo ya el maestro Molina Farro, de los cómo, ¿no? Y con qué principalmente. Tampoco hay demasiadas cifras, son pocas en realidad. Los diagnósticos no se han presentado ni se han cabildeado con el sector empresarial. Estoy completamente de acuerdo con usted. Se habla de apoyos a micros y pequeños negocios por montos hasta de 25,000 pesos en crédito. Situación que a estas alturas del partido, a estas alturas de la pandemia, ya no es redituable. Si antes no lo era, pues ahora menos. Maestro Juan José, ¿a dónde vamos a parar? Dijera por ahí un cantante conocido. Mira, déjame decir algo en relación a lo que han dicho mis compañeros de Tatiana. Yo aprecio mucho a Tatiana, la traté, coincidimos en muchos eventos, cuando ella fue militante del partido, la traté en alguna ocasión en una mesa redonda en Ciudad Juárez, en Monterrey 2 o 3 veces he estado con ella. Yo sí te diría que si Manuel Cloutier, el gran Maquio, resucitara, con toda su naturaleza, lo primero que haría es ir a correr y agarrar a su hija a nalgadas. Porque lo que Tatiana está haciendo es exactamente contrario al pensamiento del Maquio. El Maquio luchó contra todo lo que significa la cuarta transformación. Y te garantizo que debe estar rabiando de ver la actitud de su hija. Que ahí sí es mucho más congruente a su hijo, porque Maquio ha condenado a Tatiana de formar parte del gobierno del presidente López Obrador. Primera reflexión. Segunda reflexión. ¿Qué sorpresas te da la vida? El siglo XXI debería llamarse el siglo de los asombros, porque el señor Andrés Manuel López Obrador, un hombre de izquierda, está utilizando el principio de los fisiócratas, o sea, convertir al Estado en un Estado gendarme, es dejar hacer y dejar pasar. Excelente. ¿Lo puede repetir, por favor, maestro? Sí, o sea, Andrés Manuel, después de que sostuvo un pensamiento de izquierda, de un Estado que apuntalara, que interviniera en la economía, resulta que lo está amarrando, lo está atando, lo está marginando. Entonces, su tesis principal es dejar hacer y dejar pasar, en contraste con el capitalismo por antonomasia, que es lo que está haciendo Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden, que se ha volcado el Estado a apoyar a la economía. Cosas, sorpresas te da la vida, diría Jorge Castañeda. Y eso lo podemos ver en la política keynesiana que está utilizando el gobierno de Estados Unidos. Es una política keynesiana, intervenir para evitar que la crisis se profundice. Y esto, que lo debimos haber hecho nosotros, resulta que estamos desarticulados. Qué triste que hoy nuestra esperanza sea que nos jale la economía norteamericana, que se incrementen las remesas
porque Estados Unidos va a inyectar recursos y va a venir recursos por remesa y lo presume el presidente López Obrador. Se han incrementado las remesas como si fuera una decisión de su gobierno. Claro. Entonces, esto a mí me desespera, esto yo no lo entiendo, este giro en una política económica de dos naciones. Pero por otra parte, hay algo que a mí me alarma mucho, el proceso acelerado en el que México, en contra de todo lo que se dice y lo necesario, que es incorporarse a la globalización, México se aísla cada vez más. Esto a mí me parece gravísimo. Canadá suspende vuelos, Estados Unidos, Europa, Cuba suspende vuelos, Guatemala nos suspende, nos aislamos cada vez más, el daño de la economía. Por otra parte, concluyó el evento de Davos, que por cierto la agenda muy interesante de los puntos que abordaron, y algo decía Angela Merkel cuando se celebraron los 75 años de creada la Organización de Naciones Unidas, porque Angela Merkel dijo, el país que crea que puede resolver por sí solo los problemas que enfrenta derivados de todo lo que está sucediendo en el mundo, está totalmente equivocado. Los problemas del mundo son del mundo. Y esto desde el cambio climático, desde las energías limpias, desde la pandemia, desde el crimen organizado, y México cada vez se aísla más. O sea, sí, señor. Esta idea que manifestó Andrés Manuel López Obrador de que la mejor política exterior es la política interior, no es la política del aislamiento. Inclusive otra cosa que tampoco me explico, no hay duda que Donald Trump representa a la extrema derecha, que no hay duda que el presidente López Obrador tuvo más afinidad, tuvo mayor cercanía con Donald Trump y que ahora está retando y desafiado a Joe Biden. Explíqueme alguien, porque repito, el siglo XXI está significándose por ser un siglo de asombro, de sorpresas. Muy bien, maestro. Un dato al que le quiero apuntar precisamente, el tema de remesas ha crecido precisamente, se ha exponenciado digamos, pese a los diagnósticos de varios economistas, entre ellos nuestro amigo Jorge López Arévalo, que había diagnosticado que iba a decaer. Y lo chistoso de este asunto es que sin ninguna política pública en favor de las familias de los migrantes. Y me refiero a la parte tan sencilla y sensible de poder bajar el costo del envío de la remesa. Pero como los tenedores de los envíos de remesa son los actuales dueños del poder de esta 4T, pues jamás van a poder dejar que pase esto. Hasta $10 cuesta a veces por cada 100 enviar a nuestros mexicanos su dinero a sus familias. Y eso realmente también es lamentable, que sin ninguna política pública a favor de ellos sigan enviando tanto dinero. Juan Carlos, vamos al cierre, por favor. Yo concluiría diciendo que tampoco me gusta este ofrecimiento de créditos a la palabra, porque eso no forja ciudadanos responsables. La clase media, no los empresarios, quitémonos esa palabra, aunque pudiera ser la correcta, los pequeños comercios del país que generan más del 75% de los empleos del país, muchos en la informalidad, otros en la formalidad, lo que necesitan son créditos más baratos, no los de la banca usurera comercial, que están al 13.9% en el mejor de los casos. Necesitamos que el gobierno, sin necesidad de gastar un peso, a través de una banca de segundo piso, como puede ser Banrural u otras instituciones que existieron, pudiera financiar a créditos más baratos, como lo están haciendo Guanajuato, Yucatán, con créditos de 500,000 hasta 5 millones de pesos a los negocios para que puedan sortear ese lapso de cuarentena en la economía. Porque no solamente están cuarentenadas las personas, están cuarentenadas también los negocios. De acuerdo. Y están siendo víctimas de las consecuencias de la pandemia tan mal manejada por este gobierno. Sí, señor. Aunque se ha dicho, vale la pena decirlo reiteradamente, el socialismo en la práctica ha resultado un fracaso en todos los países en los que se ha implementado. Rusia y China, que ya se volvieron regímenes capitalistas, pero siguen siendo autoritarios,
son la mejor muestra de estos regímenes totalitarios donde la economía la maneja el Estado y que lo que derivaron fue en millones de vidas de personas aisladas, muertas en campos de concentración. Lo de China es hasta irrisorio. Cuando recordará Juan José Rodríguez y José Antonio me contó cuando a Mao Zedong se le ocurrió matar a los gorriones porque se comían parte de las cosechas, y esto provocó que se rompiera la cadena alimenticia y que vinieran peores plagas. Eso es el autoritarismo, las ocurrencias del autoritarismo. Nadie migra, tocayo, querido Carlos. Yo no conozco casos de migración a países socialistas. Lo que conozco son casos de migración a países capitalistas, socialdemócratas, que tienen al Estado como una función supletoria de lo que no pueden hacer las empresas para equilibrar las descompensaciones de los regímenes capitalistas, y que lo que tienen que generar es condiciones de oportunidad y de igualdad para que la gente que tiene deseos de superarse pueda lograrlo, de lo cual la historia universal está llena de ejemplos. Remataría recomendando un libro como lo hace siempre el maestro Juan José, Sí. y lo hace Rodríguez Prats, del fascismo al populismo, de Finkelstein, de Federico Finkelstein, un historiador argentino, que habla de cómo el fascismo de Adolfo Hitler y de Mussolini, de otras épocas de la historia que no tenían ese mote, ha derivado en un populismo con las mismas características, que encuentra siempre un mercado de cultivo propicio en el resentimiento social y en la siempre desigualdad social, que nunca se va a poder homogeneizar, caldo de cultivo para vender promesas falsas, a tomar el poder a través de la democracia y terminar por destruirla. No te oímos. Hola, Te dejamos de oír, tocayo. Carlos. Pila, Y lo vemos. me prestan, por Ya, favor. ya. Me quedé sin pila. Perdón, lo cambiamos rapidísimo. Bueno, voy a ceder la palabra para que cierre este programa, en este caso el maestro Molina Farro, a Juan José Rodríguez Prats, para que nos pueda dar su último comentario referente a estos temas que ya hemos puesto sobre la mesa, y obviamente dándonos su análisis en función de lo que será los efectos inmediatos de estas ya decisiones tomadas, de estas propuestas presentadas, y cuál sería obviamente lo que considera sucederá. Adelante, maestro Juan José. Mira, hay que leer, y yo creo que eso sería una buena práctica, permanentemente cuando surja cualquier evento, ir a ver qué es lo que dice la Constitución. Eso es parte de la cultura de la legalidad, eso es parte del Estado de Derecho. Desafortunadamente, lo último que hace el funcionario es ver qué es lo que la ley le permite hacer, él hace cosas y después consulta el derecho. Y yo aquí diría que pudiéramos leer la Constitución, lo que pudiera ser el capítulo económico, que hay muchas disposiciones en todo su texto, pero del artículo 25 al 28. En el 25 define qué tipo de desarrollo queremos, igualitario, competitivo, habla de estimular a la gente, su inversión privada, habla de que debemos buscar que los particulares hagan negocio. Sí, Esto señor. no es un delito, que hagan negocio, porque en la medida en que hagan negocio van a pagar más impuestos. Y en la medida en que paguen más impuestos, pues el Estado va a tener más recursos para otorgar servicios, que es su función más importante. Ahí el 28 dice algo que desde siempre he criticado. No será monopolio. ¿Por qué no es monopolio? Porque la ley lo dice. No será monopolio. El correo, la acuñación de moneda son monopolios naturales. Hoy, por ejemplo, se habla de la transmisión y distribución de la electricidad, pero sí la competencia en lo que se abrió desde el Tratado de Libre Comercio. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no es monopolio? Porque la Constitución lo dice, que tiene efectos mágicos. Entonces, yo siento que estamos en un elemento
que la característica fundamental es de incertidumbre. O sea, Joe Biden me encantó una reflexión que hizo. A mí me gustaría ser un presidente aburrido. O sea, que las cosas están tranquilas. Y tal parece que el presidente López Obrador lo que quiere es que haya un pueblo en vilo todas las mañanas, todos los días. Ahí te va otra noticia, ahí te va. No, espérate tantito, no te vayas a tu casa que te voy a pegar otro susto, como este que nos está pegando de la situación en electricidad. Todavía no terminamos el outsourcing, de la tercería. Todavía tenemos encima lo de la reforma del Banco de México, que ahí están haciendo un congreso abierto. Eso me parece una gran demagogia. Sí, congreso abierto, no señor, yo designé diputados que son representantes de los ciudadanos y que están obligados a tomar decisiones. Esto lo dijo Fray Servando Teresa de Miguel en 1824. El representante en política está obligado a tomar decisiones. Esto de congreso abierto y siguen consultando y siguen preguntando lo que es de obvia y urgente resolución, que es dar certidumbre, certeza, tranquilidad, no que estamos en medio de noticias que todos los días nos afligen, nos agitan, nos angustian, y el factor incertidumbre es el elemento más terrible en un país cuando está viviendo una crisis. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, señor. Un comentario bastante interesante. Incertidumbre. Muy bien dicho. Bueno, vamos al cierre de este programa con pues la voz experta en los temas económicos y políticos del maestro José Antonio Molina Farro. Brillante, maestro, ha estado hoy muy brillante. Adelante con su cierre. Gracias, Carlos. Lástima que se nos acaba el tiempo, hombre, porque había 2 que 3 reflexiones muy importantes. Adelante, maestro. Primero, manifestar mi acuerdo total con Juan José en el sentido de que hoy más que nunca requerimos al Estado y no dejar en el abandono al sector productivo del país. Sí, señor. Hoy el Estado es más necesario que nunca. Sin embargo, estamos procediendo como el más decantado gobierno neoliberal en materia económica. Fíjate, Biden, ahí en Estados Unidos, la FED redujo a casi cero las tasas de interés para darle oportunidad al gobierno de poder endeudarse para la reactivación económica. Nosotros nos empecinamos en mantener altas las tasas de interés para que llegue el capital financiero, Carlos. Sí, señor. Que no aporta nada a la actividad productiva del país. Y todo con el ánimo de mantener estable el tipo de cambio. Entonces, ahí termino esta primera reflexión. Una segunda reflexión que se la dejo a mis 2 entrañables amigos, a Juan José y a Juan Carlos, porque creo que el momento político vale detenernos un poquito, Carlos, en esto. Con relación a Tatiana, yo preguntaría, y me remito a una reflexión de Norberto Bobbio, que la consolidación democrática demanda la conversión del hombre dogma en hombre plástico, aquel que es capaz de cambiar de un partido si ese partido dejó de corresponder a tus creencias y a lo que tú creías que era, Carlos. Y yo creo que hay muchísimos ejemplos. Juan José dejó el PRI porque el PRI, pues, dejó de responder a lo que él creía que era el PRI. Y se fue un partido, en palabras de él, luminoso y que es de lo mejor que le ha pasado en la vida. Entonces, yo creo que sí es oportuno detenernos en esta reflexión. ¿Qué tan válido es dejar un partido para irse a otro partido cuando ese partido dejó de responder a tus expectativas, creencias y convicciones? Ese es el segundo punto. Muy bien. Y el tercer punto, mi querido Carlos. Nada más que punto, quiero terminar con una frase de Ernest Hemingway que nos recordó Cecilia Soto en su columna, que es bellísima. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy uno con la humanidad. Por tanto, nunca mandes preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Muy bien, maestro, excelso, y como siempre, muy agradecidos, tanto a Juan José Rodríguez Pras
por esta cátedra que nos dio el día de hoy, igual que Molina Farro, y a mi amigo, cada día más lúcido y brillante, y también cambiando a lo mejor de partidos, Juan Carlos Calimayor también. Fuerte abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias, de verdad, que hacen posible esta mesa de análisis, que de verdad en el sureste da gusto tenerla. Y próximamente Veracruz nos espera con público y privado, con nuevas propuestas de programas, podemos estar enlazando y estaremos ya en radio digital para todo el mundo desde aquí, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y voy a ceder la palabra a la mejor parte del programa, a la parte más complicada, y es la etapa del resumen, precisamente, del mismo. Adelante, por favor, maestro. Muy buenas tardes, amigas y amigos de público y privado. Hoy miércoles 3 de febrero del 2021, y con los temas, datos del INEGI que se confrontan con la realidad, Tatiana Cloutier y su programa económico emergente, estuvieron con nosotros nuestros panelistas de lujo, Juan Carlos Calimayor, José Antonio Molina Farro y el maestro Juan José Rodríguez Prats. He aquí el resumen. Juan Carlos Calimayor comenzó diciendo: al actual gobierno no le gustan los órganos autónomos y menos las cifras. El INEGI contradijo el decir del gobierno federal. El plan de Tatiana Cloutier no es otra cosa que regalar un poco de más dinero. Nos dijo más adelante, decía Margaret Thatcher que el socialismo acaba cuando se acaban los recursos al gobierno, y eso nos dijo parece estar pasando en México. El plan para reactivar lo que tiene que hacer el gobierno, nos dijo, es hacer a un lado las políticas asistencialistas y traer inversiones productivas que generen empleo. El actual es un gobierno fallido, autócrata y sin contrapesos. Están desapareciendo órganos autónomos. Respecto al plan de Tatiana Cloutier, finalizó diciendo: no me gusta el ofrecimiento de créditos a la palabra a los emprendedores, no genera responsabilidad, lo que se requiere es bajar el costo del crédito a través de banca como la de Banrural, Banca Social y de Desarrollo. El maestro José Antonio Molina Farro, por su parte, nos dijo: coincido en que el INEGI goza de la credibilidad de los mexicanos, esto en relación a la disparidad de las cifras de la Secretaría de Salud y el propio INEGI en relación con las muertes por COVID. La población dependiente habló del peligro de que México pierde ya su bono demográfico. Es más preocupante, en vez de andar festinando esta cifra de México y Chiapas, lugares de jóvenes, hay que preocuparse qué se va a hacer con ellos. 663,000 jóvenes no tenían trabajo en 2018, nos dijo. Tatiana Cloutier propone 60,000 créditos a la palabra ante un universo, vean ustedes amigos de público y privado, de 4,100,000 pequeñas empresas que generan el 60% de las empresas del país. Esta es la dimensión del plan económico de Tatiana, lo puso en contrapunto José Antonio Molina Farro. El plan no tiene metas, no tiene tiempo, ni se coordina con el sector privado. Otra crítica más a las limitaciones de ese paquete de buenas ideas. José Antonio Molina Farro, coincido, nos dijo finalmente que hoy más que nunca requerimos de un Estado y no dejar en el abandono al sector productivo. No se trata de apostar al capital financiero, sino al capital productivo. El maestro Juan José Rodríguez Pat, por su parte, nos dijo: tal parece que venimos arrastrando con una cultura de manipulación de las cifras. Cuesta mucho enfrentar la realidad al actual gobierno, más si su líder es populista. ¿Cómo reactivar la economía si en el caso de las energías el gobierno pretende sacar a la iniciativa privada del juego e insiste en su rescate de Pemex y CFE? Nos dijo el maestro Rodríguez Prats. Esto tiene efectos devastadores en la economía. Si Manuel Cloutier resucitara, lo primero que haría sería agarrar a su hija y sacarla de la Secretaría de Economía. López Obrador quiere convertir al Estado en un Estado gendarme. La vieja consigna del liberalismo, laissez-faire, laissez-passer, qu'il bon va de lui-même. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo va de sí mismo. López Obrador, es triste que nuestra esperanza siga siendo que se incrementen las remesas, dijo Rodríguez Prats. Sigue México sin incorporarse plenamente al mundo global. Nos dijo: tenemos que plantearnos qué tipo de desarrollo queremos o cómo podemos contar con más recursos. Estamos en una etapa
de gran incertidumbre, finalizó diciendo. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias a usted que nos vio, de verdad, de lujo en este programa de análisis, de verdad, gracias, de verdad, muchas gracias a Juan Carlos Calimayor, a José Antonio Molina Farro, a Juan José Rodríguez Prats, por compartir su conocimiento y su análisis. Y nos vemos en la próxima, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.